Estimados y estimadas, ¿cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Activamos hoy lo que es el segundo curso, ¿no? De esta modalidad especial que tenemos por nuestra pandemia. En primer lugar, les agradezco a la mayoría por haber ingresado al aula virtual, por haber visto el video. Nos falta trabajar más con el foro. Les recuerdo que el foro es una instancia obligatoria dada la distancia. Y también comentarles algo que les ha llegado el mail, que algunos y algunas, y es que el Moodle me permite a mí, y es una de las cosas que más me gusta porque en el fondo soy muy vigilante, me permite a mí ver la actividad de cada uno. Por lo tanto, es como una especie de presente y allí puedo ver cuánto tiempo pasan en la página, puedo ver quién se conecta, quién no se conecta, quién nunca ingresó al aula virtual. Así que les agradezco a la mayoría por haber tomado esta instancia con responsabilidad. En esta segunda clase, acorde a nuestra planificación que encuentran en el Dropbox, vamos a ver lo que es por un lado el feudalismo y por otro lado lo que es el modo de producción de los incas. Por una cuestión de atención en tiempo de millennials, centennials y instantaneidad, vamos a dividir la clase en dos videos, bien un poco más breves, para no tener todo un video largo. Creo que va a ser lo mejor para captar la atención de ustedes y que puedan ver una clase en un momento incluso y otra clase en otro momento. Entonces, recordemos rápidamente lo que habíamos visto la clase pasada. Bien, habíamos visto brevemente, rápidamente con el texto de Barbero, lo que era el primer modo de producción, bien, es decir, el primer modo en que la gente se reunía para producir, que es este modo de producción comunitario, ¿no? Primitivo, que habíamos identificado rápidamente con la prehistoria, con el hombre de las cavernas, en el cual la gente recolectaba, distribuía, estaba cohesionada por mecanismos de solidaridad para sobrevivir. Además, esta gente era nómada, no pues se iba moviendo en diferentes lugares en busca de alimento. Un segundo modo de organizarse para producir había sido el modo de producción esclavista o antiguo propio de los romanos y los griegos. Este modo de producción estaba claramente marcado por la agricultura. Recordemos que habíamos ubicado, ¿no? En el siglo IX antes de Cristo, ¿no? Con esta revolución neolítica en la cual se crea la agricultura. En el modo de producción antiguo propio de los romanos y los griegos, entonces la agricultura es fundamental, pero encontramos una figura nueva, que es la del esclavo, ¿no? Que es una mercancía, que es la propiedad de un amo y que está obligada a realizar su actividad. Toda su producción forma parte del amo y el amo incluso puede poner castigos físicos. Encontramos que este modo de producción va a entrar nuevamente en crisis, esto lo explicamos también en la clase pasada, por un lado a partir del asedio de los germanos, pero también por problemas internos, ¿no? El aumento del precio de los esclavos, el costo de la burocracia romana, y encontramos la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo, ¿no? De este modo se da comienzo a lo que se denomina la Edad Media, que comienza en el 476 después de Cristo por la caída del Imperio Romano de Occidente, y la Edad Media va a durar hasta el siglo XV. En el siglo XV vamos a encontrar por un lado, hay dos modos de señalar, ¿no? Diferentes escuelas para señalar el fin de la Edad Media. Por un lado es la conquista de América por parte de los europeos en el año 1492 y por otro lado la caída del Imperio Romano de Oriente, bien, el Imperio Bizantino en el año 1453. No hay una discusión entre diferentes escuelas acerca de cuándo termina la Edad Media. Ahora bien, en la Edad Media nos encontramos con el tercer modo de producción, ¿no? Recordemos nuevamente, tenemos por un lado este modo de producción comunitario, primitivo, ¿sí? Un segundo modo de producción que es el modo de producción esclavista, bien, podemos denominar a cada uno también sistemas económicos, y tenemos un tercer modo de producción o un tercer sistema económico que es uno que ustedes conocen, que es el denominado feudalismo, bien. Para comenzar esta clase sobre feudalismo lo vamos a dividir en tres partes. En primer lugar, con un texto de Perry Anderson que señala la transición de la antigüedad al feudalismo. Ese lo vamos a explicar muy brevemente y es un texto que ustedes no tienen que leer. Lo hemos leído en el pasado con otros compañeros y compañeras, pero ahora no está incluido. Después vamos a leer el texto de Charles Parain. Bien, el texto de Charles Parain sí lo tenemos para leer.
Desafortunadamente ustedes solamente tienen que leer un artículo y no van a tener que leer el libro completo. Y finalmente vamos a tener un tercer texto que es el de Maurice Dobb, que Maurice Dobb nos va a explicar las crisis del feudalismo y cómo dentro del feudalismo se van creando eh, las causas, ¿sí?, para la llegada del capitalismo, que es el modo de producción o sistema económico en el cual vivimos actualmente, no solo en Argentina, sino en la mayoría de los países del mundo. Entonces, a ver, nosotros nos encontramos con el crecimiento, bien, y la expansión del Imperio Romano, ¿sí? Eh, Tienen un mapa para poder ver todo lo que se había expandido el Imperio Romano, tanto el Imperio Romano de Occidente como el Imperio Romano de Oriente. Y en este crecimiento van a llegar hasta el río Rin, un río ubicado en el norte de Europa, ¿sí? De un lado van a estar los romanos y de otro lado van a estar los germanos, ¿bien? Y comienzan a entablar relaciones comerciales, podemos decir. Bien, por un lado el Imperio Romano le vendía productos, le vendía manufacturas, y lo que hacían los germanos era ir invadiendo otros lugares, tomaban cautivos esclavos y se los vendían a los romanos. A su vez, los romanos, más allá de venderle productos, también contrataba para sus ejércitos a algunos soldados germanos. Bien, entonces con el tiempo se van creando cierta relación de simbiosis. Ahora, ¿qué sucede? Desde Oriente, bien desde Asia, comienzan a avanzar los hunos, que eran tribus nómadas, y además eran tribus nómadas y guerreras, ¿sí? Entonces comienza a poner presión hacia los bárbaros germanos y en un momento el río Rin se congela y cruzan el río Rin e invaden a- al Imperio Romano, ¿sí? Van a haber dos olas, dos invasiones germanas. La primera invasión llegan pocos germanos, además imagínense que el Imperio Romano era muy amplio, entonces no pueden hacer una conquista tan grande, pero en la segunda invasión, en la segunda ola, ahí ya termina como de fusionarse entre sí, ¿no? Hay una especie de fusión y anarquía, ¿no? Pensemos que este Imperio Romano Occidente cae en el año 476, ¿no? Entonces durante algunos siglos hay una especie de fusión, de anarquía, eh, la ley de la fuerza, ¿bien? Porque no hay un imperio, no hay una cabeza que pueda controlar y que pueda decir qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y en este contexto, ¿bien? Es cuando comienza el feudalismo. Siguiendo a Karl Marx, bien, siguiendo las ideas del materialismo histórico, lo que va a decir Perry Anderson es que el feudalismo es la fusión, bien, es la síntesis de dos modos de producción. Nosotros acabamos de mencionarlos. Por un lado tenemos el comunismo primitivo, el modo de producción comunal, y por otro lado el modo de producción esclavista, ¿sí? El modo de producción esclavista está representado por los romanos, y el modo de producción comunal o primitivo, el primero de los modos de producción que vimos, representados por los germanos, ¿bien? Que tenían sus propios ganados o rebaño, pero por ejemplo la tierra era comunitaria, había una redistribución, había una igualdad. En cambio acá había una plena desigualdad, ¿no? Incluso muy mostrada sobre la figura del amo y el esclavo. Entonces, ¿qué es el feudalismo? El feudalismo es la síntesis, es la fusión de esos dos modos de producción, que sea cuando los germanos conquistan, bien, invaden a los romanos, ¿sí? Entonces, ¿cómo, cómo se hace este modo de producción? Bien, que vamos a ubicar a partir del siglo IX, ¿sí? Y que va a durar hasta el siglo XV, cuando entre nuevamente en crisis. Bueno, este modo de producción tiene que ver con la existencia de... En primer lugar, vamos a decir que surge durante el gobierno de Carlomagno. Y lo que vamos a decir, Carlomagno, Karl der Grosse auf Deutsch, lo que vamos a decir es que tiene que ver con dos instituciones, ¿no? Por un lado, la del vasallaje, ¿sí? Y por otro lado, la de la donación. Vasallaje, donación. ¿Qué significa esto? Significa que el rey, bien, le va a dar una porción de tierra, le va a dar una porción de tierra a lo que va a ser un noble
que se va a convertir en un señor feudal. Bien, el rey le cede una porción de tierra. Bien, y a cambio, ¿qué tiene que hacer este noble, este señor feudal que recibe esa porción de tierra? Bueno, tiene que contribuir a la seguridad del rey. Bien, este le brinda seguridad al rey y el rey le da una porción de tierra. Esa porción de tierra es la que se va a denominar feudo. Bien, de ahí viene feudalismo. ¿Sí? Pensé cómo ilustrar hacia ustedes, porque no tengo pizarrón, pensé cómo ilustrarles y lo primero que se me ocurrió es usar un colador, bien, pero vamos a elegir otro formato que creo que puede ser más, que nos puede ser más útil, que es esta cajita que me regalaron hace un tiempo, es una cajita de té, ¿no? Entonces, imaginemos que esto es un feudo, ¿sí? Imaginemos que esto es un feudo. El feudo, bien, formaba parte de la propiedad a partir de la donación de un señor feudal, ¿sí? El señor feudal, a su vez, delegaba todo esto en un vasallo, ¿sí? Que vamos a poner, miren acá está el vasallo, ¿sí? Y ese feudo, bien, ese feudo estaba dividido en mansos, por un lado, bien, supongamos que estos son mansos, y esta sería la reserva señorial, bien. La reserva señorial es propiedad. Todo en verdad es propiedad del señor feudal, pero aquí es la tierra que el señor feudal puede seguir utilizando para su propia disposición. En cambio, en los mansos, ¿sí? Van a estar los siervos, ¿bien? Van a estar los siervos con sus familias. ¿Sí? Es un poco difícil, ¿bien? Y en cada uno de estos mansos, ¿sí? En cada uno de estos mansos, los siervos van a trabajar con su familia la tierra. Bien, tienen cierta libertad. Si ustedes se dan cuenta, en lugar de la esclavitud, en los cuales había castigos físicos, acá ellos podían trabajar su tierra con su familia, bien, podían tener, o sea, trabajaban más, producían más, ¿sí? Y se podían quedar una mayor parte de cantidad. ¿Cuál era la condición? La condición es que parte de la producción que tenían, una parte tenían que donársela al señor feudal, ¿sí? O, otra opción era trabajar, bien, trabajar en la reserva señorial que era del señor feudal. Bien, entonces, esto le podemos decir que es el alma del modo de producción feudal. Bien, que tiene que ver justamente con la existencia de un feudo. Dicho esto, vamos a pasar al texto de Charles Parent, que ustedes tienen cargado para leer. Bien. En el texto de Charles Parent lo que vamos a hacer es encontrar justamente las características de, del modo de producción feudal. Y para eso vamos a tener una primera definición. Bien. Que es una definición que yo les voy a pedir a ustedes que se estudien de memoria. ¿Sí? Va a ser nuestra definición de feudalismo. Según Charles Parent, el feudalismo es un sistema en el cual el trabajador ha dejado de ser esclavo. Pero sin embargo, ¿sí? El trabajador campesino dejó de ser esclavo, pero sin embargo se encuentra sometido a ciertas trabas extraeconómicas que limitan su libertad y su propiedad, de modo tal que éstas, o sea, su libertad y su propiedad, no son objetos de intercambio libre, o sea, no son mercancías. Bien, entonces, el feudalismo es un modo de producción, es un sistema económico en el cual el trabajador agrícola no es un esclavo, pero encuentra otras trabas extraeconómicas. ¿Sí? Vamos a señalar las características. Bien, las características dominantes son tres, según Charles Parent. Bien, en primer lugar, el feudalismo es un modo de producción que gira alrededor de la tierra. ¿Por qué es un modo de producción que gira alrededor de la tierra? Porque al igual que el modo de producción esclavista, la actividad fundamental es la agricultura. ¿Sí? Por eso hablamos de la existencia de un feudo. En segundo lugar,
Los trabajadores agrícolas, bien, es decir, los siervos, tienen derecho a la posesión y usufructo de la tierra, ocupación y usufructo de la tierra, bien, ocupación y usufructo. ¿Qué significa esto? Que el siervo puede vivir en el manso y puede trabajar la tierra de ese manso, pero, pero la propiedad del feudo y del manso es de el señor feudal. Bien, o sea, este puede trabajar, puede vivir, puede dormir, pero el dueño de la tierra es el señor feudal. Bien, y como contraprestación, este tiene que o bien darle una parte de su producción, o bien tiene que trabajar en la reserva señorial. Y como dijimos anteriormente, la característica del feudalismo es que no hay esclavitud. Bien, no hay esclavitud. En el feudalismo hay servidumbre. Bien, que es un grado de libertad mayor que el esclavo, pero menor que el trabajador libre del campesino. ¿Sí? Como comentamos antes, el esclavo era una mercancía, bien, se compraba, se vendía y estaba obligado sí o sí a trabajar para su amo, incluso teniendo en cuenta los castigos físicos. Bien, para terminar con el texto de Charles Parain, que es un texto también breve, vamos a decir que el feudalismo se encuentra entre el modo de producción esclavista y el modo de producción capitalista. Bien, seguimos haciendo la cadena. Primero el sistema comunal o primitivo, segundo el sistema de producción esclavista o antiguo, tercero el modo de producción feudal y a continuación el modo de producción capitalista, que es en el que vivimos actualmente hoy. Vamos a decir también que la servidumbre tiene una correlación con la pequeña propiedad campesina, bien, y que el señor feudal era el organizador, bien, de todo el proceso de producción. ¿Sí? Vamos a llegar finalmente al texto de Maurice Dobb, que es un texto un poquito más extenso que el de Charles Parain. Bien. Maurice Dobb es un economista, un historiador económico bastante reconocido, británico, y en este texto que se denomina Transición del feudalismo al capitalismo, es una conferencia que él dio en Bolonia en el año 1962, así que es un texto que tiene medio siglo aproximadamente, pero que es muy claro. Entonces, lo que hace Maurice Dobb es preguntarse por qué cayó el feudalismo. Bien, ¿por qué este sistema económico cayó y entró en crisis? Entonces dice, bueno, dice, hay que preguntarse lo siguiente. Por un lado, ¿cuál es la causa fuerza? Bien, ¿cuál es la principal razón de la caída del feudalismo? Pero también hay que preguntarse ¿por qué nació el capitalismo? Bien, ¿por qué nació el capitalismo y no nació, no sé, el feudalismo u otro sistema económico X? Recordemos que han existido en la historia múltiples sistemas económicos y en la actualidad incluso existen sistemas económicos diferentes. ¿Sí? El hegemónico es el capitalista, por supuesto, pero hay otros modos de producir. Podemos ver los casos de China, de Cuba, por ejemplo. Los de los países del norte de Europa, que mezclan entre capitalismo y socialismo con trabajo libre, pero también con una presencia fuerte del Estado. Entonces, a ver, la explicación tradicional, lo que generalmente se ha utilizado en la historia, responde a dos autores, dice Maurice Dobb, hay dos autores que son Pirén y Suisi, que dicen que la causa de la crisis del feudalismo es exógena, es decir, que viene de afuera. Bien, ¿cuál sería esa explicación exógena? Bueno, una primera explicación es que tiene que ver con el desarrollo del comercio, y una segunda razón sería em, el surgimiento de relaciones monetarias. Viene a decir que comienza lentamente a pasar a utilizarse la moneda, bien, el dinero como modo de intercambio. Entonces, Mauricio dice lo siguiente, dice, yo tengo una disconformidad con esta explicación. Bien, ¿cuál es la disconformidad? Que lo que se plantea es como si el feudalismo fuera un sistema de producción estable, sin problemas, sin ningún conflicto, y que el feudalismo cayó porque vino algo de afuera, sin observar que el feudalismo tenía muchos problemas. ¿Bien? Y eso es lo que comienza a explicar Maurice Dobb y es con lo que va a explicar la crisis del feudalismo. Entonces, ¿cuáles son las insatisfacciones? ¿No? Dice Maurice Dobb en primer lugar, si vino algo de afuera, ¿por qué demoró tanto tiempo el paso del feudalismo al capitalismo? ¿Sí? Digo,
la crisis del feudalismo fue en el siglo XV, bien, pero además, hasta que el capitalismo se consolidó, pasaron entre 2 y 3 siglos. Bueno, ¿por qué eso no fue más rápido? Em, en segundo lugar, el desarrollo durante el feudalismo también hubo comercio. Bien, es más, a más comercio durante el feudalismo, más intensificación de la servidumbre. En tercer lugar, dice Maurido, que las grandes familias comerciales fueron aliadas del feudalismo durante la Edad Media. Y por último, que a mí es lo que me parece lo más importante de este texto, y es que la explicación de Pireni Suissi olvida, oculta o no explica la importancia del elemento democrático. ¿Bien? ¿Cuál es el elemento democrático que fueron fundamentales para la caída del feudalismo? Bueno, según Mauridov, ese elemento democrático fue la existencia de pequeños campesinos y pequeños artesanos que estaban insatisfechos con el modo de producción feudal y comenzaron a rebelarse contra los señores feudales y el modo de producción feudal. Entonces, señalando que todas las sociedades tenían comercio, lo que hace Mauridov es explicar la crisis general del feudalismo entre los siglos XIV y el siglo XV. Bien. En primer lugar, vamos a decir que en el siglo XIV se dio lo que se conoció como la peste negra. ¿Sí? La peste negra fue, casualidad, una especie de... No sé si llegó a ser una pandemia como en la actualidad, pero sí fue una gran epidemia que sucumbió a Europa. Bien, la peste negra era se contagiaba a través de las ratas. Bien, eh, en aquel momento no existían los avances científicos en la medicina y en la química y en la biología como ahora, por lo tanto, es más, estoy bastante seguro de que todavía no existía el microscopio, muy seguro, vamos a darlo como un hecho. Entonces no sabían qué era lo que producía las matanzas de personas. En algunas ciudades esas muertes llegaron a los 2 tercios de la población. Les voy a adjuntar también un artículo para que puedan leerlo. Entonces la peste bubónica mató a muchas personas, bien, y bueno, en ese momento como no tenían el método científico para descubrirlo, se creía que tenía que ver con dioses, ¿no? con maldiciones. Em, Eso ocurrió en el siglo XIV. Y en el siglo XV nos encontramos con el sacudón final del feudalismo, que tiene que ver justamente con lo que él encuentra como la causa-fuerza, que la causa-fuerza de la caída del feudalismo fueron las revueltas campesinas. ¿Bien? Es decir, las revueltas, las protestas, las fugas de los siervos que van a abandonar sus tierras y transformarse en campesinos libres. ¿Bien? Vamos a explicarlo esto lentamente. Vemos por un lado, ¿sí?, que siervos, bien, los siervos se escapan de sus mansos y se van afuera del feudo. Bien. Y por otro lado, también huyen a las ciudades para trabajar como artesanos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál fue la consecuencia de esto? De que haya muchos siervos que huyan de sus feudos, ¿no? Lo cual en ese momento, por lo que sería el derecho consuetudinario, es decir, por la norma, por la tradición más que por la norma, bien, porque era así siempre, entonces se acostumbraba a que fuera así, era algo que no se podía hacer. Entonces, por un lado, disminuye la renta, las ganancias de los señores feudales. Pero a su vez, estos siervos que huyen de sus mansos se transforman en campesinos libres y les va a ir bien. ¿Sí? Uno se preguntaría, bueno, ¿por qué no lo hicieron antes? Bueno, porque salir del feudo también significaba salir de la protección del señor feudal. Entonces uno de repente terminaba en el bosque, terminaba en un campo y podía pasar un ejército y podía hacer cualquier cosa. Bien, entonces no, era algo bastante osado, ¿sí? Sobre todo yendo con una familia, etc. Además pensemos que no todas las tierras son fácilmente producibles. Entonces, se escapan, bien, se transforman en campesinos libres y comienzan a vivir mejor, comienzan a diferenciarse de
quienes habían quedado en el manso comienzan a vivir mejor económicamente y de este modo se va preparando el terreno para el capitalismo. ¿Por qué? Porque, a ver, este estrato elevado de campesinos libres, ¿sí? Comienza a dirigir y organizar las revueltas de los siervos dentro de los feudos. Además, las tierras que tienen se las comienzan a alquilar a los nuevos campesinos libres que abandonan el feudo. Comienzan a acumular tierra, comienzan a acumular riqueza. También contratan a los siervos que huyen, los contratan como sus trabajadores, ¿bien? Y comienzan así a concentrar y acaparar. Entonces, este siervo que huye y se transforma en un campesino libre va a ser los primeros capitalistas, los primeros burgueses. Bien, entonces de este modo, dentro del feudalismo, ¿sí? Comienza a generarse la concreción o la construcción de un nuevo sistema económico, de un nuevo modo de producción que va a ser el modo de producción capitalista. A través de estas personas que se transforman en propietarios libres que comienzan a contratar a nuevas personas y comienzan a acumular riqueza. ¿Sí? Esa es la base del capitalismo. Bien, dicho esto en esta primera parte, llegando a los 26 minutos de monólogo y de clase, vamos a hacer un corte y en el próximo video vamos a ver rápidamente el modo de producción de los incas, ¿sí? Para tener también una mirada sobre lo que pasaba en el continente americano, más o menos en el mismo periodo. Saludos y nos vemos en el próximo video. Adiós.